Bien, vamos a hacer el siguiente problema de máquinas eléctricas de corriente continua. Me dicen una dinamo compuesta de fe en 500 voltios tiene los siguientes valores de resistencia en sus respectivos devanados. En inducido 80 miliohmios, en serie 50 miliohmios, en derivación 200 ohmios, en auxiliar 20 miliohmios. Sabiendo que la resistencia exterior de carga es de 10 ohmios, determinar todos esos apartados. El primer apartado es intensidad de corriente en cada parte del circuito. ¿De acuerdo? Bien. No me dicen qué tipo de derivación compuesta es. Nosotros vamos a suponer que es derivación larga. ¿Qué quiere decir derivación larga? Derivación larga quiere decir que la resistencia en paralelo va después de la resistencia en serie. Bien, es decir, nosotros tenemos aquí la fuerza electromotriz. Bien, tenemos la resistencia de inducido R sub A. Como me está diciendo que también tenemos auxiliar, pues la pongo aquí después de la del inducido. Bien, y ahora va la resistencia en serie, y después de la en serie va la resistencia en derivación. Bien, la que va en paralelo, porque es derivación larga, por eso se pone después de la en serie. Si fuese corta se pondría antes de la en serie. Bien, y me dice que tenemos una resistencia externa aquí. Bien, pues la resistencia inducido es 80 miliohmios. Bueno, no pongo los datos. Me está diciendo que la compuesta de FEM 500 voltios. Bien, luego esta FEM vale 500 voltios y la resistencia exterior es de 10 ohmios. Vale, pues vamos a ver. Nosotros sabemos que la intensidad que circula por aquí, que es la misma que del inducido, bien, es decir, la intensidad de inducido, por ahí, por aquí va la intensidad en derivación y por aquí pues va la intensidad que va hacia la resistencia externa. Bien, por lo tanto, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, sabemos que la intensidad del inducido, que es la misma que la de serie, la que pasa por la resistencia en serie, bien, es decir, es I sub S, y es la suma de I sub T que va hacia abajo más I hacia la resistencia externa. Bien, y vamos a aplicar también la segunda ley de Kirchhoff. Sabemos que E va a ser igual a I sub A por las tres resistencias esas que tenemos en serie, esta y esta, es decir, R sub A más R auxiliar más RS, más la tensión que tenemos de aquí a aquí. Bien, ¿cuánto vale esa tensión? Pues esa tensión es I sub D por RD. ¿De acuerdo? Bien, pero también sabemos que esta tensión, es decir, I sub D por RD, es igual para el otro lado la tensión esta de aquí, es decir, I externa por R externa. Bien, luego tenemos tres ecuaciones. Bien, y tenemos tres incógnitas, que son las intensidades. Bien, me voy a despejar de esta de aquí, me voy a despejar I sub S. I sub A es igual que I sub S, ¿de acuerdo? Luego me voy a despejar I sub S. I sub S será igual a E menos I sub D por RD, es decir, RD me han dicho que es la derivación 200 por I sub D, partido de la suma de las resistencias, es decir, RA, que es 008, voy a ponerlo aquí, 008, ¿es 008? Sí, 008, R auxiliar, que es 002, y RS, que es 005.
sumo. Si sumo eso es 0,08 más 0,02 es 0,1 más 0,5. La suma esta es 0,15 ohmios. Bien, luego aquí es partido de 0,15. Y de aquí también me voy a despejar, en este caso, y externa. Será 200, que es RD por ID, partido de la resistencia externa, que me han dicho que es de 10 ohmios. Luego partido de 10. Bien, bien. Y ahora la voy a sustituir en la de arriba. Aquí me dice que I sub S, bien, es decir, E, que vale 500, menos 200 por I sub D, partido de 0,15, bien, I sub D S, es igual a I sub D, más I externa que hemos dicho que vale esto, es decir, 200 por I sub D partido de 10. Esto es simplemente estoy resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, yo ya tengo el resultado, I sub D, de aquí me despejo y me sale 2,461 amperios. Bien, y si sustituyo en las otras, pues obtengo I sub S, que es igual a 51,686 amperios, que es igual a I sub A, ¿bien? Y I externa, que es igual a 49,225 amperios. Simplemente he puesto los resultados de resolver el sistema de ecuaciones ese que he planteado y sustituir en las ecuaciones que he ido sacando. Bien, de acuerdo. Ahora me dice la diferencia de potencial. Bueno, voy a colocar esos valores que acabo de calcular aquí. I sub A hemos dicho 51,686. I sub D es 2,461. E I externa 49,225. Y voy a borrar todo el sistema de ecuaciones que he hecho aquí para obtener los valores. Bien, para seguir operando y que me quepa todo. Bien, también voy a borrar eso. Bien, me está diciendo diferencia de potencial en bornes. En bornes, pues es aquí. Lo pongo en rojo. En bornes es justamente ahí, o lo que es lo mismo aquí. Bien. Esa es la diferencia potencial que tengo que calcular, es decir, la tensión que hay de aquí a aquí. Por lo tanto, es V externa. Bien, V bornes. Es igual a la I externa por la R externa, o lo que es lo mismo, ID por RD, ¿de acuerdo? Es decir, R externa, que es 10, por I externa, que es 49,225, yo tengo una tensión en bornes de 492,25 voltios. De acuerdo, ahora me dice la diferencia de potencial entre escobillas. ¿Cuál es la diferencia de potencial en las escobillas? Pues es aquí, después de la resistencia auxiliar. Es la tensión entre esos dos puntos. Bien, voy a llamarlo V escobillas. ¿De acuerdo? Bien, nosotros sabemos que la fuerza E va a ser igual a I sub A por RA más I sub A por R auxiliares más la tensión esa que hemos llamado V escobilla. ¿De acuerdo? Luego me despejo la tensión de escobilla, será E, bueno, voy a poner los valores directamente. E, que es 500, menos I sub A, saco el factor común aquí, I sub A, es decir, 51,686 por la suma de las dos resistencias, que es 0,08 más 0,02. ¿De acuerdo? Y obtengo, pues,
494,831 voltios. Esa es la tensión de escobillas. Bien. La potencia útil, pues la potencia útil es la potencia que tengo a la salida del generador, es decir, la intensidad externa por la tensión. Bien, es decir, la potencia útil va a ser la tensión externa por la I externa, es decir, 492,25 por la I externa, que es 49,225. ¿De acuerdo? Y obtengo pues 24.228,54 y las unidades en vatios. Bien, y por último la potencia absorbida. Pues la potencia absorbida la tenemos aquí. Es esa potencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la potencia absorbida será la E por la intensidad. ¿Qué intensidad tenemos ahí? Pues la intensidad de inducido. Es decir, 500 por 51,686. Por lo tanto, una potencia absorbida de 25.843 vatios. Si me pidiesen la potencia perdida, pues resto la potencia absorbida menos la potencia útil y ya tengo las potencias perdidas. Pero bueno, ya estaría terminado el ejercicio.